Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Énfasis. En esta ocasión nos acompaña un periodista internacional de origen mexicano. Hablamos, por supuesto, del reconocido Alberto Padilla, que muchos lo recordarán por su trabajo en CNN. Vamos a hablar un poco acerca de su vida como individuo y también como profesional. Y haremos un repaso acerca de la economía global. Comenzamos. Alberto, queremos agradecerte por este espacio que nos haces en tu apretado itinerario para conversar un poco con nosotros en Énfasis. Carlos, mi hermano, un placer. Para comenzar, nos gustaría saber quién es Alberto Padilla antes de la televisión. Yo creo que lo primero que hay que contestar, yo creo que Alberto Padilla es un latinoamericano cualquiera, un mexicano cualquiera. Yo nací en el seno de una familia de clase media alta quizá, de un padre luchador, un padre que nació más pobre de lo que terminó, alguien que fue luchador, que dio un gran ejemplo de esfuerzo y de superación. Traté de seguirle los pasos de esfuerzo y superación, y a través de esfuerzo y superación es que estoy en este momento siendo entrevistado por ti. Alberto, ¿cómo fue ese proceso tuyo, el momento en que decides, bueno, voy a ser periodista? En el momento en el que decidí ser periodista, yo ya era periodista. Yo caí en el periodismo por casualidad, Carlos. Yo estoy seguro que tú estudiaste o estás estudiando periodismo, comunicaciones. La gran mayoría de todos los colegas con los que yo he estado trabajando y los que he conocido y con los que yo conozco, todos tuvieron el sueño de ser periodistas. Y yo no, yo la verdad es que yo soy un periodista accidental. Yo nunca tuve el sueño de ser periodista, nunca quise ser periodista, nunca quise estar aquí. Caí por casualidades del destino, y ya cuando ya estaba dentro dije, bueno, pues yo creo que ya voy a ser periodista, ya soy, así es que por aquí me voy y ya me quedo. Pero fue accidental 100%. Tenemos información de que tú sufres de dislexia y también déficit atencional. ¿Cómo afectó esto tu proceso de formación como periodista? Ya tan pronto vamos a empezar con las preguntas duras, ya, de entrada, ya. ¿Cómo afectó, dices tú? Bastante, mucho. Cabe mencionar que yo no me di cuenta, yo no sabía, yo no fui diagnosticado con déficit atencional, le dicen aquí, ADD en inglés. Sí. O desorden de atención. Desorden de atención. Yo siempre supe que tenía algo. Para mí era obvio que yo tenía algo, pero y sospechaba que era déficit de atención o el desorden de déficit de atención. Pero no me diagnostiqué o no me diagnosticaron sino hasta pasado los 40 años, ¿no? Y fue ya nada más pues nada más ya para estar seguro, ¿no? Y efectivamente me dijo el doctor, sí eres, o sea, claro que eres. Lo mismo que me decía mi productor también. Yo tenía un productor que le decía, fíjate que yo creo que yo tengo déficit de atención, y me dijo, no creas, sí tienes. Entonces ya fui con el doctor y me diagnosticaron. Y bueno, y ahí fue para mí, fue la confirmación que yo tenía sobre todos los problemas que yo sufrí, que viví por esta condición, ¿no? Y también de la dislexia. Yo tuve muchos problemas con los estudios, muchos problemas en la universidad, muchísimos. De estudios, ¿no? No tanto de disciplina ni nada de eso, pero sí yo era un estudiante muy marginal. Yo de hecho, obviamente en aquel entonces no existía este asunto, la atención sobre el déficit atencional. Para entonces, tanto para los profesores como para mis compañeros de escuela, como para mi padre, yo era simplemente un flojo, un vago, ¿no? Un haragán. Entonces eso obviamente me traía muchos problemas, y es muy difícil navegar en la vida de estudiante sabiendo que tú quieres, pero que no puedes, y no entiendes por qué no puedes. Entonces sí fue una cosa muy difícil, y yo no vine a entenderla hasta que ya me diagnosticaron con esto, ¿no? Pero ya para entonces pues ya era demasiado tarde, en el sentido de que ya lo había no superado, porque no lo superas, pero definitivamente aprendí a navegar alrededor, que es como todos los que tenemos este asunto lo hacemos, ¿no? Trabajas con ello. Es decir, sí querías aprender y hacer bien las cosas, no, pero totalmente. no lograbas encajar.
Sí, de sí, alguna sí, manera. no, literalmente yo siempre fui muy sociable, fui siempre muy social, siempre tuve muchos amigos y yo estaba en la universidad con amigos que eran el doble de fiesteros que yo en términos de lo que tomaban y de los mujeriegos y de lo que se acostaban tarde y etcétera, y sacaban el doble de calificaciones que yo, ¿no? Yo sacaba 5, ellos sacaban 10. Entonces yo decía, es que no puede ser posible. Y yo me pasaba el día estudiando, tratando de estudiar, y ellos no. Y ellos pasaban. Entonces pues, te digo que a mí me queda claro que yo quería, pero no podía. Entonces fue, de hecho, mi padre afortunadamente todavía vive, tiene 83 años, el señor en plena salud. Somos muy amigos, somos muy cercanos, pero en su momento, y yo lo entiendo, en su momento teníamos muchos conflictos, porque para mi papá yo era un haragán. Y en ese entonces, pues estamos hablando allá en los 80s, ¿no? Y en ese entonces, pues había mano dura, ¿no? Entonces no sacaba yo buenas calificaciones, entonces me aplicaban mano dura. Entonces había mucho conflicto, fue una fuente de grandes conflictos con el pobre de mi padre que te decía. Entonces creo que no terminé la idea, te digo que hoy en día los más sorprendidos de que yo esté donde estoy son mis compañeros, mis profesores y mi papá. O sea, ellos jamás pensaron que yo iba a poder hacer nada en la vida, todo lo contrario. Ahora, tu dislexia es cuando escribes a mano, ¿no? Pero cuando tú escribes en una computadora, ¿cómo funciona? No, nada más cuando escribo a mano. Nada más cuando escribo a mano, efectivamente. La dislexia es nada más cuando escribo a mano. Estoy seguro que debe haber otras cosas más que... No me he metido a estudiar tanto la dislexia, pero sí, de las manifestaciones más claras es cuando escribo. Entonces, en lugar de escribir Alberto, escribo al bruto. Al bruto. Ahora, ¿cómo haces ese salto de la universidad a la televisión o los medios de comunicación? ¿Y por qué dices que ya eres periodista cuando pues tomas la decisión de convertirte en uno? Porque yo estaba estudiando una licenciatura en estudios internacionales. Te digo que yo nunca tuve la intención de ser periodista ni de televisión ni nada de eso. Pero la universidad, mi alma mater, la Universidad de Monterrey, en aquel entonces me exigía como parte de mi programa, de mi estudio, me exigía hacer una pasantía o una práctica profesional, se le conoce allá, no sé cómo se le conozca acá. Claro, igual. Una práctica profesional. Y esta práctica profesional tenía la limitante de que tenía que ser o en un organismo no lucrativo o en un organismo del gobierno. Entonces, obviamente, lo dejé pasar y me faltaba menos de un año para recibirme y tenía la pasantía, tenía que hacer la práctica profesional. Entonces, básicamente fui y dije, ¿sabes qué? Consígueme una práctica profesional, donde sea, ya, lo que sea. Ya la tengo encima, tengo que sacarla. Y básicamente el único lugar donde me consiguieron una práctica profesional fue en el canal de televisión del Estado de Nuevo León. Y me dijeron, bueno, hay una pasantía ahí. En realidad era en la estación de radio, pero eran la estación de radio del gobierno y la estación de televisión. Y la pasantía en la estación de radio. Y yo dije, bueno, vámonos ya, lo que sea, ¿no? Entonces fui yo ahí y me presenté, dije, soy el nuevo pasante. Y esta era una estación de radio como era del gobierno, era de música clásica y solamente a los topes de la hora, a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, tenían cortes informativos de 3 minutos. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? A ver, métete en la cabina de sonido y lee estos textos, a ver qué tal lo haces. Y por lo visto lo hice medianamente bien porque me dijeron, mira, ¿por qué no te vienes todas las tardes y cada tope de la hora te metes a la cabina y te vamos a dar las noticias y tú cuando se prende el foco las lees y cuando se apaga el foco te callas y ya. Y esa fue mi primera asignación como pasante. Y a los 2, 3 semanas de eso se acercaron conmigo y me dijeron, oye, ¿sabes que están necesitando a alguien que lea las noticias en el programa de magazine del canal de televisión? Y creemos que tú lo puedes hacer. Siempre el canal del gobierno. También, que estaba ahí en el primer piso del edificio, ¿no? Y esa fue mi segunda asignación como pasante. Me pusieron a leer noticias como pasante, noticias en un programa de 3 horas de duración de magazine y había también un corte informativo y eso es lo que hacía yo. Cabe hacer la aclaración que en ese momento, que yo tenía 23 años, yo ya tenía muchas canas. Estoy tratando de entender por qué les llamé la atención como para televisión. Quiero suponer que yo tenía el pelo muy canoso, bastante canoso. O sea, mi pelo era entrecano a los 23 años, ¿no? ¿Y esto no te causó a ti algún impacto emocional? Es decir, eras un joven con canas. No, porque ese era mi color de pelo. Es decir, a mí la primera cana me habrá salido a los 12 años, 11 años de edad. Entonces a mí no...
Es chistoso porque mi hermano mayor, por ejemplo, él no le salió su primera cana como hasta los 33 y a él le dolió el alma de que le estaban saliendo canas. Yo no, para mí no, era mi color de pelo, entonces no, nunca fue una fuente de conflicto para nada. Digo, vaya, conflicto interno porque me salían las canas, ¿no? O sea que aparte de disléxico, también Canoso encima, sí, otro defecto más, efectivamente. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos me cuentas la historia. Ustedes continúen con nosotros porque al volver tenemos más acerca de Alberto Padilla y por supuesto su trabajo en CNN. No nos cambien. Y seguimos conversando con Alberto Padilla, este periodista internacional reconocido por su trabajo en CNN. Precisamente este hombre que conocemos de la economía, la finanza, se dio a conocer en CNN. ¿Cómo entras a esta cadena? CNN, cuando yo, después de que empecé, como te dije que empecé, eventualmente, también por cosas del destino, me hacen una invitación a formar, a crear y hacer un programa totalmente novedoso de información financiera en México. Y es totalmente novedoso. Digo, hoy en día incluso un programa de información financiera en televisión, diario, un noticiero de información financiera es algo novedoso, no existe, es muy raro. Acá te estoy hablando de que esto fue hace casi 20 años, donde un dueño de un canal de televisión, un dueño que más que ser periodista, él era un empresario, y a él le gustaban mucho las finanzas, me dice, oye, yo creo que aquí en Monterrey puede pegar un programa de información financiera, tipo como los que hay en Estados Unidos, yo creo que tú lo puedes hacer, etcétera, etcétera. Y a mí no me llamó mucho atención por el lado de la información financiera, aunque no estaba peleado con la información financiera como me sentía más ajeno de la información deportiva, por ejemplo. Claro. La información financiera, dije, pero aparte me llamó la atención porque era me ofrecía a mí él ser el creador del programa, él me lo daba a mí para que yo lo creara, yo iba a ser el productor y yo iba a ser el presentador. Entonces me iba a dar una experiencia la cual yo estaba buscando porque yo me quería ir a Estados Unidos, entonces yo quería aumentar mi currículum y fue como decidí el reto de formar este programa de información financiera. Entonces resultó ser un programa sumamente exitoso, muy buen programa, y cuando se crea CNN en español, allá en 1996, se crea con ellos, con estas gentes pensando en que tuviera un programa de información financiera, que era algo totalmente novedoso de nuevo, porque en ese entonces las demás cadenas de televisión que había de 24 horas de noticias en español, que era ECO de México, NBC, Canal de Noticias, CBS, Telenoticias, ya existía, ninguno tenía un programa de información financiera. Pero cuando naces en el español, nacen con eso, y cuando empiezan a buscar a alguien que se los hiciera, no encuentran, no existía absolutamente nadie. Y allá me encuentran a mí perdido en Monterrey, un tipo ahí que estaba haciendo un programa de información financiera que el mío, entonces lo vieron y les gustó mucho y me trajeron. Y lo que tú veías en Economía y Finanzas era básicamente una copia regionalizada de lo que era mi programa local en Monterrey, básicamente. El allá en Nueva York nació en Monterrey, yo lo decía desde Monterrey. Y así entonces así es como me traen a Atlanta. Les gustó mucho mi programa y bueno, fue una experiencia bastante buena y un programa muy exitoso igual. Esa es una pregunta que la voy a hacer, pese a que cuando en algún momento me la han hecho a mí, aunque mi carrera está apenas comenzando en comparación con los años de experiencia que tienes tú, es ¿qué entrevista te ha marcado mucho y que recuerdes tú y que digas, hombre, esto sí que fue muy bueno? Es difícil, ¿no? Porque en el proceso en que tú vas entrevistando personas, dices, todas aportan algo bueno, pero ¿tú qué puedes? Mira, bueno, primero que nada yo hice una entrevista diaria durante todos los 14 años que estuve ahí, ¿no? Entonces son miles y miles de entrevistas. Yo no te puedo, es difícil hablarte de un personaje en particular, o sea, ahí ciertamente Donald Trump, un personaje tan colorido como lo ves en televisión, efectivamente es de colorido en persona, pero yo, más que una persona en sí, me llamó mucho la atención la figura, y me explico. Para mí fue una curva de aprendizaje muy importante el conocer a empresarios, al empresario mundial, al empresario grande, a Bill Gates, a Michael Dell, pero no a la persona, sino lo que es la figura del empresario. Desafortunadamente, en Latinoamérica,
uno, no vemos siempre bien o con buenos ojos a los empresarios, y dos, los mismos empresarios no hacen que se les vea con buenos ojos. Es difícil o no es tan fácil encontrar en América Latina al empresario, al emprendedor creativo que después termina siendo un gran empresario. Normalmente la motivación que vemos en general, y quiero aclarar que es en general en América Latina, es la del poder, el dinero. Pero tú cuando te encuentras con un Bill Gates, cuando te encuentras con Michael Dell, cuando te encuentras con Warren Buffett, te das cuenta que su motivación no es el dinero. Ellos no es el dinero. Para ellos el dinero es un instrumento, lo disfrutan, ciertamente, pero no es eso lo que los apasiona, no es eso por lo que están donde están, no es eso por lo que están haciendo lo que están haciendo. Y entender eso y verlo yo por primera vez en mi vida como mexicano, para mí fue muy importante. Y sobre todo también tiene que venir yo vengo de una ciudad muy empresarial, Monterrey, muy competitiva, muy hecha para que se te mida como la manera de tu éxito, el éxito económico, ¿no? Entonces siempre crecí yo con esa conciencia de que tengo que tener dinero, tienes que tener dinero para que puedas tener éxito. Y así es como se viene formando últimamente el empresario del que yo te estoy hablando, ¿no? El empresario que quiere ser empresario porque quiere ser considerado que tiene éxito, y en pocas palabras por todos los motivos equivocados, ¿no? Entonces encontrar a gente de la que te estoy hablando, como Bill Gates, etcétera, y verlos que son gente tan sencilla, tan ordinaria, en el buen sentido de la palabra, pero que sin embargo valen 80,000 millones de dólares, para mí fue muy impactante. Y eso fue muy, muy impactante. Claro que también te encuentras al otro lado de la moneda, pero en general fue el aprender y el entender que hay mucha gente que es tremendamente rica y millonaria, pero que es el último de las consideraciones que ellos tienen, ¿no? Ellos están ahí por otra cosa totalmente diferente. ¿Te gustaba mucho tu trabajo en CNN? Mucho, mucho. Me sigue gustando mucho mi trabajo. A mí el periodismo, lo que yo hago, es como mi hobby. A mí me encanta, me gusta mucho. Entonces, ¿por qué sales de CNN? Bueno, el trabajo me gustaba. Lo que ya no me gustó fue la empresa, ¿no? Con lo que me peleé, con lo que me enojé fue con la empresa, no con el trabajo. El trabajo me seguía gustando. Es más, déjame te lo digo de esta manera. Yo trabajé en CNN hasta que me gustó. Ya cuando me dejó de gustar fue cuando se acabó el amor. Y lo mismo, se acabó el amor y decidí que era mejor, entonces ya no. Alberto, pero ¿por qué te dejó de gustar CNN si es una cadena tan respetada en Latinoamérica? Cambiaron las cosas, Carlos. O sea, tú prendes la televisión hoy en día en CNN y es otra cosa totalmente diferente. Y básicamente me cambiaron la administración, cambiaron los jefes. Llegaron jefes nuevos con otras ideas, con otras maneras de hacer las cosas, que en teoría yo no tendría ningún problema, pero simplemente tenían un estilo de gerenciar con el cual, déjame, te lo digo así, tenía un estilo de gerenciarme con el cual yo ya no me gustó, simplemente ya no me gustó, me explico, ya me cambiaron las condiciones, ya me dejó de gustar trabajar ahí, ya no era divertido, ya empezó a ser pesado, ya empezó a ser más problema que solución, y con solución hablo de que era divertido. Antes me solucionaban mi diversión, no era una diversión para mí, dejó de ser divertido, porque estos jefes simplemente eran diferentes, tienen otro estilo, y dije, ¿sabes qué? Mejor ya no, y aparte es gente, vaya, es chistoso, a mí me parecía una ironía porque a mí me pagan, yo gano dinero por abrir la boca. Yo gano dinero por hacer preguntas. Yo he vivido de hacer preguntas. Y cuando yo hago una entrevista, o cuando entrevisto a alguien, o cuando hago una pregunta, siempre es una pregunta cándida, siempre es una pregunta inocente, siempre es una pregunta porque realmente quiero saber qué es lo que me tiene que decir una persona. Y siempre ha sido así. Y lo mismo que le hago una pregunta a Bill Gates, yo no entiendo por qué no puedo hacerle una pregunta a un jefe en la empresa. Y entonces yo empecé a hacer preguntas, ¿no? Porque ellos empezaron a cambiar el modelo, empezaron a cambiar todo. De nuevo, tú lo ves ahora, CNN en español cambió completamente. De hecho, ya ni se llama CNN en español, ya no sé cómo se llama otra cosa. Y empecé a cuestionar, empecé a hacer preguntas, ¿no? Y no les gustó, no les gustó que yo empezara a preguntar, no les gustó que yo empezara a cuestionar.
y empezó a ser fuente de conflicto, ¿no? Y luego vinieron a meterse con mi programa de manera, y más empecé a preguntar hasta que ya llegó demasiado el conflicto y dije, no, pues sabes que ya mejor me voy. Y digo, pues, si me voy a meter en problemas por andar abriendo la boca y voy a seguir abriendo la boca el resto de mi vida, pues mejor me voy a dar problemas a otra parte entonces, ¿no? También en algún momento lo haces en apoyo a la salida de Daniel Viotto. No, yo no diría tanto así. Ciertamente me dolió mucho que se fuera Daniel, excelente amigo, excelente profesional. Daniel vio antes que yo lo que yo vi, ¿no? Daniel se salió antes que yo. Te digo, se acaba de salir otro hermano mío, Luis Carlos Vélez, acaba de salir hace 3 días, acaba de salir también, igual por la misma circunstancia que yo, también. Te digo, llega un momento, Carlos, y todos estarán de acuerdo conmigo, o sea, si no estás a gusto con lo que estás haciendo, pues mejor ya pides un cambio, ¿no? Pides un cambio. Acá la tristeza que me da con el caso de CNN es que, de nuevo, mis cuestionamientos y mis preguntas eran genuinas y yo creo que eran verdaderas. Yo estaba cuestionando el modelo nuevo que estaban implementando, yo estaba cuestionando los cambios, yo no veía claro qué era lo que estaban haciendo. Ahora, ¿tú no crees que estos cambios se dieron precisamente como para llevarte a ti a renunciar o a los demás? Parte sí. No tanto los cambios, sino la manera de hacerlo. Yo creo que era la manera de hacerlo. Y te explico. Y también, o sea, porque no quiero que se piense que yo nada más era un niño mimado y que me dejaron de mimar y me fui, porque no fue así, sino la circunstancia era que el programa mío, la Economía y Finanzas, era el programa que siempre, durante los 14 años que estuvo ahí, ni siquiera fue últimamente, fue durante los 14 años, fue el programa que siempre trajo más dinero a la cadena, siempre. Cosa que no solamente a mí me llenaba de gusto, por supuesto, pero vaya, era para mí una satisfacción porque para eso era para lo que me contrataron. A mí me contrataron para que el programa se vendiera, y el programa se vendía y se vendía muy bien. Primer punto. Segundo punto, tú estás enfrente, es decir, yo soy alguien que para todo fin práctico, y lo digo con toda humildad, pero también con todo orgullo, soy pionero de información financiera en televisión. Nadie en América Latina ha tenido el éxito llevando información financiera en televisión como lo he tenido yo, medido por el tiempo que estuvo un programa al aire vendiéndose a plenitud todo el tiempo. Claro, 14 años, ¿no? 14 años y siempre se vendió mucho. Entonces, llegan estas gentes, llegan estos nuevos jefes con muy buenas intenciones, perfectamente, pero empiezan a gente, y todo esto que estoy diciendo es perfectamente comprobable, no es ninguna opinión mía, es comprobable. Todo lo que yo estoy diciendo aquí, todo es comprobable. Llega esta nueva gerencia nueva de CNN, gente sin experiencia en noticias, no tenían experiencia en noticias, no la tenían, totalmente comprobable. Me ponen a mí, a un supervisor, el encargado de mi programa, me ponen una persona, muy buena persona, pero que es una persona que, me lo dijo él, me dijo, no, yo no tengo experiencia en noticias. Le digo, entonces, ¿en qué tienes experiencia? No, me dice, mi experiencia es en crear shows de concursos. Ok, o sea, está bien. Pero luego cuando este grupo de gentes vienen y me dicen a mí, Alberto Padilla de Economía y Finanzas, vienen y me dicen, ok, este va a ser tu nuevo programa va a ser así, y va a tener estos segmentos, y va a tener estas cosas, y va a tener estos elementos, y va a tener así, y así va a ser. Ya no vas a tener los colaboradores editoriales, las opiniones de Jorge Suárez, de Isaac Cohen, etcétera, ya no van a estar, ahora va a estar así, va a estar así, así. No me preguntaron ni siquiera me preguntaron qué te parece. Olvídate que me preguntaron mi opinión, no me preguntaron ni siquiera qué te parece. Entonces, es difícil para alguien como Alberto Padilla, de Economía y Finanzas, aceptar una cosa de esas, ¿me explico? Entonces, ahí es donde yo sí creo que ellos sabían que yo me iba a ir, ¿no? O sea, ellos no cambiaron el programa para que yo me fuera, pero la manera de cambiarlo, yo creo que sí fue como para decirme, casi yo creo que les faltó decirme, y te vas a ir, ¿verdad?
Yo Pero creo. mira, si no te gusta, vete. Exacto. ¿no? No, que no me lo preguntaron, es que no me preguntaron ni mi opinión. Simplemente dije, bueno, así va a ser y me dijeron, sí, así va a ser. Aparte, yo ya había visto cómo habían hecho los cambios en los demás programas y yo sabía que si lo Estabas aceptaba. alerta. Exacto. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Alberto, y con estos 14 años de experiencia en el tema de economía y finanzas, ¿cómo ves el panorama particularmente para América Latina considerando la recesión económica de 2008, estos años que han pasado y hacia dónde vamos? Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, tu respuesta. Ustedes continúen con nosotros porque al volver, la respuesta de un periodista que aunque no le gusta que le digan experto, es todo un experto en economía y finanzas. Y seguimos conversando con Alberto Padilla, este periodista internacional reconocido por su trabajo en CNN. En una entrevista que tuvimos el año pasado durante el Honduras is Open for Business, hablábamos de que el sistema financiero latinoamericano es muy sólido y que por eso el impacto de una recesión en estas bolsas como la de Wall Street o la de Europa o Asia no puedan impactar directamente o tan severamente en América Latina. Ahora, ¿por qué esta fortaleza no representa mucho para un país tan empobrecido como Honduras, por ejemplo, considerando que existe más del 60% de la población viviendo en condiciones de pobreza? No, porque una cosa es que el sistema financiero, la banca sea sólida y otra cosa es que sea amplia. Flexible. O flexible o amplia. Y estoy seguro, hay otro término mejor que amplio, pero que no se me viene a la mente en este momento. O sea, el sistema financiero de Latinoamérica en general, ¿verdad? Estoy hablando, no es lo mismo Honduras que Brasil, pero el sistema en general de América Latina es bastante sólido, pero muy limitado. Muy limitado. Hay muy poco acceso al crédito. ¿Sí? Hay muy poco acceso al crédito, todavía es muy difícil acceder a hacer que un banco te preste dinero. Los mercados de valores son muy pequeños, muy poco desarrollados, etc. Entonces, una cosa es la solidez y otra cosa es la penetración y el alcance de un sistema financiero, ¿no? Son cosas diferentes. Alberto, realmente ha sido un placer y un honor tener una personalidad de tu talla en nuestro énfasis. No, hombre, gracias a ti. Gracias, Carlos, muy amable. Y ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima edición de Énfasis. Muy buenas noches.